Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bien, dándole la continuidad entonces al seminario número 10 de Medicina del Trabajo, en este caso Prevención, Salud y Condiciones Laborales. Hoy lo que nos vamos a ahondar un poquito va a ser sobre el tipo de patologías que se pueden presentar dentro de la actividad laboral. Hoy vamos a hablar un poco de lesiones por sobrecarga en el trabajo, chequearemos los aspectos biomecánicos y los preventivos. Hablaremos un poco de ergonomía y prevención y principalmente sobre lo que es el área de medicina del trabajo en cuanto a la detección de este tipo de patologías, ¿sí? Si definimos salud ocupacional, como anteriormente lo habíamos hecho en algún slide del seminario 9, vamos a hablar como un concepto integral de la salud que vamos a detallarlo como que la salud no solamente es una ausencia de la enfermedad puntual, sino que tenemos tres bases fundamentales como el bienestar físico, el mental y el social. Cuando hablamos de bienestar físico es tener una capacidad de función óptima. Cuando hablamos de un bienestar mental, tener un equilibrio psicológico acorde a poder desarrollar la tarea o inclusive, ¿sí?, prepararla, porque muchas veces incurre en la organización del trabajo. Y el bienestar social es la integración en todos los espacios de la vida, lo que nosotros habíamos conformado a la través como un clima laboral adecuado para poder hacer o generar una acción de trabajo específica. El trabajo en sí es un componente esencial que va a articular que el espacio específico del proceso laboral. Recuerden, no va a ser lo mismo trabajar en una pesquera siendo un filetero que trabajar, por ejemplo, siendo un barrendero en la calle o en una oficina siendo un empleado administrativo. Las relaciones técnicas y sociales en el cual se desarrollen las mismas y la gestión organizacional. Siempre tengamos en cuenta esto, que ustedes como médicos laborales, la gestión organizacional va a influir muchísimo en el tipo de patologías que reciban dentro del consultorio al momento de generar la evaluación correspondiente. Uno de los casos más importantes que van a recibir en el consultorio van a ser los tipos de trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Porque de ellos se van a valer muchas de las actividades laborales que transcurren día a día, ¿sí? A medida que fue avanzando en lo que se denomina el multitasking, en la utilización de computadoras, tablets, teléfonos móviles y elementos, diríamos, digitales, ha generado muchísimo más trastornos musculoesqueléticos dentro de lo que se denomina el trabajo posicional o trabajo de oficina. Pero no solamente tenemos que contar eso, también tenemos que contar que todas las actividades manuales de las cuales nosotros vamos a valernos para poder determinar qué tipo de patología tiene, sí, está dentro de un valor del 46% de los trabajadores en cuanto a lo que es una patología, por ejemplo, de dolores de espalda. Dolencias de espalda vamos a generalizar mucho patologías como lumbalgias, patologías como lumbocuralgias, lumbociatalgias, que van a provenir de trabajos específicamente físicos. Esto es un desglose mínimo de un valor determinado en un estudio en España del año 2015. Hoy se ha avanzado mucho, ¿sí? Esto está determinado por la bibliografía que contamos dentro de la cátedra. Definamos trastorno musculoesquelético. Es una patología propia del sistema osteoarticular donde músculos, tendones, nervios, articulaciones y vasos van a ser comprometidos y van a provocar molestias desde lo más ínfimo, ¿sí?, como una simple molestia, hasta un dolor incapacitante donde ya no te permita generar ningún tipo de actividad, ni laboral ni de la ABD, de lo que significa la actividad de la vida diaria, ¿sí? Volvemos al dato epidemiológico. Patologías en la región posterior de la columna, 46%, todo lo que involucra cuello, hombro, brazo y mano, un 45% también, ¿sí? Son problemas de salud más o menos reportados dentro de los valores y algunos no específicos dentro del porcentaje total, ¿sí? Hay algunos otros que vamos a contemplar también dentro de este capítulo para poder entender qué es lo que se está tomando hoy en la Argentina como diríamos, patologías del origen laboral específicamente. Cuando nosotros hablamos de factores laborales y extralaborales, fíjense que es muy cómica la imagen, pero la manipulación manual de cargas, el movimiento repetitivo, constante y acumulativo de distintos tipos de gestos laborales llevan a este tipo de patologías que cada vez son más comunes dentro del ámbito laboral. Posturas estáticas mantenidas, las vibraciones,
los entornos de temperaturas de trabajo muy fría, ¿sí? Acá en Mar del Plata tenemos mucho trabajo en la zona portuaria, donde se trabaja con temperaturas a muy baja numeración, o sea, muy baja la temperatura, y trabajos a ritmo elevado. Todo eso, por supuesto, va a depender de la línea de producción en la cual ellos participen. Si el trabajo del ritmo elevado no considera tener alguna pausa de descanso, esto va a ser casi insostenible. Y el factor psicosocial, ya lo habíamos hablado en el seminario anterior, donde hay una alta exigencia y una escasa autonomía, ¿sí? Y esto se da mucho dependiendo del tipo de trabajo, ¿sí? En qué trabajo se encuentra, cuál va a ser su entorno, si es una persona que trabaja en forma independiente o trabaja bajo relación de dependencia o no tiene relación de dependencia, ¿sí? Y después tenemos los factores extralaborales que siempre están contemplados dentro de lo que nosotros llamamos datos étnicos en sí, la edad, el sexo, el embarazo, si hay medicamentos, si hay práctica deportiva, si toma más medicamento de lo normal. Eso va a ser mucho eh, sacado, por supuesto, de la anamnesis que ustedes realicen de la historia clínica del paciente, ¿sí? Cuando tenemos que hablar de un impacto global de estos trastornos musculoesqueléticos, hablamos de carga de enfermedad y discapacidad, ¿sí? Según estudios mundiales, son una de las primeras causas de ausencia laboral, ¿sí? Yo tengo muchos casos que trabajo en ergonomía hace más de 20 años y las ausencias laborales provocadas por trastornos musculoesqueléticos es altísima, ¿sí? Eh, Fíjense que acá hay un proyecto global donde los trastornos musculoesqueléticos dicen que causan tienen causas importantes de reducción de esperanza de la vida libre en cuanto a la discapacidad. O sea, el aumento constante de estas lesiones llevan a patologías incapacitantes y, en este caso, a tener que dejar de trabajar o inclusive generar una jubilación por discapacidad, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque también después quienes van a valorar este tipo de causas o patologías van a ser ustedes y todo va a tener que ser medido en cuanto a reglamentaciones específicas tanto de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como de por ejemplo, el tribunal médico en el cual ustedes pertenezcan o no, en este caso, la disposición de la empresa. Muchas empresas generan, a veces, esto a modo de anécdota, yo he participado en muchas recalificaciones laborales donde el paciente tiene que ser evaluado si realmente puede continuar o no dentro de su actividad laboral durante el transcurso de su jornada. Hay momentos en el cual no se puede reubicar a la persona o al paciente en este caso y se termina desvinculando a la persona de la empresa. Este trastorno musculoesquelético no aparece sí, porque sí, de un día para el otro. Y esto también es parte de la jerga diaria normal de las patologías que nosotros llamamos de radiopasillo. La aparición es lenta y aparentemente inicialmente de carácter inofensivo. Me molestó un poquito acá en la región de la muñeca, me estuvo molestando el codo, estuve trabajando haciendo fuerzas y cargas y me molestó el hombro. Tengo una pequeña sobrecarga en la zona lumbar, pero no le doy mayor importancia. A partir de ahí la sintomatología puede seguir avanzando y si no hay una consulta, ¿sí? Por parte del trabajador o el trabajador no lo manifiesta, esto va a tener un periodo de cronicidad, por supuesto, que se va a volver cada vez más importante y vamos a tener que tener ya otra determinación al momento del diagnóstico del mismo. Y la elevada prevalencia del dolor musculoesquelético, por supuesto, por el tipo de trabajo. ¿Sí? Hoy no piensen de que una persona, llamemos un programador que está 8 o 12 horas frente a la computadora, no tiene trastornos musculoesqueléticos porque esté sentado, estamos en un error. Puede generar mayor o inclusive, diremos, una diferencia de trastorno musculoesquelético de lo que es el miembro superior más alto que un trabajador de la construcción, por ejemplo, ¿sí? Así que estar atento con ese detalle. Un ejemplo simple de lo que sería una ubicación ergonómica de un puesto de trabajo de acuerdo a la antropometría de la persona. Fíjense, esta persona alta, es un video muy cómico, brindado por el sector se llama la REFA, ¿sí? Que es una entidad alemana que regula lo que es el sistema ergonómico a nivel mundial y hace una referencia muy cómica a las adaptaciones del cuerpo a el lugar de trabajo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que buscar adaptar el lugar de trabajo a lo que nosotros tenemos como trabajo, ¿sí?
Entonces, algunos van a ser perjudicados y otros no tanto. Todo va a depender de la antropometría y va a depender, obviamente, del tipo de actividad laboral que realice. ¿Sí? Estos dibujitos son muy cómicos, pero son muy educativos al momento de presentarlos, en todo caso, frente a una empresa. Círculo de Clerc lo vimos detallado en el seminario número 9. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito qué contexto laboral daba de la parte superior y la parte inferior. Cuando hablábamos de los factores que determinaban a la situación del trabajador, teníamos una parte superior del contexto laboral, donde estaba la organización del trabajo, el diseño del puesto, lo vimos recién en el video, la duración del trabajo, el sistema jerárquico y la seguridad e higiene que va a estar determinada por el personal que integre el comité de ergonomía de esa empresa. Y la parte inferior ya son más características propias, personales, el dato antropológico, su estado de salud, ¿sí? Las calificaciones que tenga dentro de la empresa, si no hablamos de calificaciones numéricas, sino de qué tan calificado está esta persona para poder efectuar este tipo de trabajo, ¿sí? ¿Qué expectativas personales tiene? Acá entran de vuelta las banderas naranjas que yo decía, cuando a una persona no le gusta el trabajo porque lamentablemente no tiene otra salida y tiene que hacerlo, ¿sí? Comienzan a aparecer estos trastornos musculoesqueléticos más por un factor psicosocial, ¿sí? Y no tanto biomecánico. Y el medio ambiente de vida también es muy influyente dentro de las características personales del círculo de Clark. Cuando hablamos de la CIMAT, estamos hablando de la condición y medio ambiente de trabajo. Dos dimensiones fundamentales se presentan aquí, que son, primero, las condiciones propias del trabajo: organización, contenido, qué tipo de remuneración, cómo está ubicada la ergonomía, si es un lugar que está preparado para ese tipo de trabajo o ha sido un lugar improvisado. ¿Sí? Ojo con esto, porque muchas veces empezamos a determinar de qué trabajos empiezan muy de abajo o trabajos familiares que comienzan en un garage y después van creciendo y las modificaciones no se están haciendo en tiempo y forma, la ergonomía se ve afectada y los trastornos musculoesqueléticos continúan avanzando. ¿Qué tipo de tecnología involucrada tenemos? Todo va a depender del tipo de trabajo. Hay lugares y empresas que la tecnología es de última generación, con sistemas hasta diríamos de trabajo con exoesqueletos, ¿sí? Donde la persona casi ni hace fuerza, y otros lugares donde lamentablemente se sigue hombreando y trabajando desde lo que es el mecanismo de la fuerza. La gestión de la fuerza del trabajo, qué participación tienen los trabajadores dentro de cada uno de los roles en las condiciones de trabajo. Hay trabajadores que están más expuestos a trastornos musculoesqueléticos, otros menos, pero siempre hay una exposición marcada. Y el medio ambiente, ¿dónde trabajo? O sea, ¿cuál es el lugar físico? ¿Qué clasificación de riesgo? No es lo mismo trabajar en una petroquímica con riesgos altos de solventes a trabajar en una oficina de un banco, que es donde también está el riesgo que pueda pasar cualquier cosa, pero siempre los determinantes van a estar en esos detalles, porque los factores biológicos, químicos y físicos tienen un valor detallado sobre cada uno de los lugares para poder tener en cuenta qué tipo de riesgo. ¿Va a estar más expuesto a quemaduras? Por supuesto. ¿Va a estar más expuesto a contacto con químicos y derrames que puedan provocar laceraciones? Por supuesto. ¿Sí? Son distintas condiciones y medio ambiente de trabajo. Fíjense en ¿qué condición de trabajo están estas dos personas? Si nosotros hablamos en condición de trabajo, este detalle que yo dejo aquí son dos puestos de trabajo similares, las mismas sillas, las mismas PC, las mismas estructuras de escritorio, pero dos antropometrías distintas. Acá entra en juego cuáles son las características personales del trabajador que llevan a que, en este caso, los lugares son iguales para todo el mundo, pero en este caso, gracias a la antropometría distinta de una persona con una antropometría, ¿sí? Endomecto o esomórfico, dependiendo que sea la medición que tenga y dentro del estratagema esté ubicado a las condiciones de otra persona. Esto nos lleva a un clima laboral adecuado. Acá ninguno de los dos la pasa bien para poder generar el trabajo simple de oficina. Fíjense, tan simple como esto. Después empiezan a aparecer dentro de la biomecánica lo que se denomina sobrecarga, ¿sí? De estos vamos a tener un montón de pacientes. ¿Por qué? Porque el mecanismo de lesión siempre se realiza en base a una mala elección del gesto de elevación de cargas. Entonces, los principios fundamentales de esto van a ser
que la carga acumulativa van a ser microtraumas repetitivos. Levanto una caja, la giro y la pongo sobre la mesa. ¿Cómo levanto esa caja? Estoy flexionando las rodillas, estoy en una posición adecuada, me estoy posicionando bien frente al objeto que tengo que ser cargado, ¿sí? Superación de capacidad adaptativa. Cuando las demandas superan las capacidades, son mayores, ¿sí? Hay que descargar un camión con 2 toneladas de madera. Bueno, la sobrecarga y tenemos que bajarlo para hoy porque el camión se tiene que ir. Poco personal, mucha gente trabajando, la demanda es altísima, ¿sí? Entonces, ¿quién sufre en este caso? El cuerpo del trabajador constantemente. La falta de recuperación, ausencia de pausas necesarias, no tener una pausa implica desgaste, no generar un descanso adecuado implica desgaste, las multitareas o las multiocupaciones también generan desgastes, aunque ustedes no lo crean, el hecho de que ande una persona trabajando de un lado para el otro. Pongamos un ejemplo, las personas que trabajan en limpieza de hogares, que van transitando en distintos lugares o distintos hogares por día. La sobrecarga es un montón, ¿sí? Entonces la demanda aumenta. Y los factores individuales, ¿qué variabilidad de la resistencia tengo? Obviamente que va a depender de la resistencia o el estado de salud de la persona en ese momento, porque varía muchísimo. Las personas son todas diferentes y no tienen la misma capacidad de adaptación y resistencia a los riesgos laborales. O sea, va a haber personas que jamás se van a presentar en medicina laboral y vamos a tener otras personas que van a vivir en medicina laboral. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas características y generar un buen diagnóstico, una buena anamnesis, una buena semiología de qué es lo que estamos viendo para trabajar y contemplar lo que vimos en la parte práctica. ¿Cuál es el lugar de trabajo? O sea, cómo trabaja, en dónde está ubicado. Si bien ustedes no van a participar muchas veces en conocer cuáles son los mapas de riesgo específicos de una empresa, pero ya conocen en dónde está trabajando esta persona. ¿Sí? Bien, ya nos metemos un poquito más en patología de hombro, ¿sí? La patología del hombro específica, la reina, llamemos la vedette, que va a caer en el consultorio, es el síndrome del manguito de los rotadores, ¿sí? Si hacemos un poquito de repaso, nos vamos al Human Anatomy, ¿sí? Y poder detallar un poquito qué involucraba el manguito de los rotadores, ¿sí? Componentes musculoarticulares del hombro, ¿sí? Si nosotros detallamos y extraemos la parte posterior del hombro, vamos a encontrarnos con el manguito de los rotadores conformado principalmente por el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y más internamente el que se denomina el subescapular que se encuentra por debajo y más oculto, ¿sí? Fuera de todo esto, el manguito de los rotadores, fíjense que son músculos que generan rotación interna y externa del húmero en base a los movimientos que van a llamarse overhead, sí, o rotación interna y externa para cualquier trabajador. Muchas veces estos músculos, que si bien son pequeños, mantienen altas cargas de mecanismo repetitivo y el trastorno musculoesquelético es muy elevado, ¿sí? Entonces, de estos síndromes del manguito de los rotadores vamos a contar bastante dentro del consultorio que van a ser una de las patologías prevalentes, ¿sí? Fíjense que es el tercer trastorno musculoesquelético más frecuente. Hablamos de un 66 o un 85 de patología de hombro. Afecta entre el 30 y 50% a mayores de 50 años, ya más por el desgaste, ¿sí? Del tipo de tejido, el colágeno no es el mismo, los mecanismos repetitivos durante mucha carga de tiempo sí se presentan con mayor lesión y el 75% de mayores de 50 presentan lesiones, pero muchas veces son asintomáticas. Yo he tenido casos que se han presentado, ¿sí? Con patologías del manguito del rotador con el tendón del supraespinoso, evidenciado por el médico especialista por imágenes, donde indica ruptura parcial o ruptura total del manguito de los rotadores. Lo que pasa es que en la no detención del trabajo implica conseguir trabajando y continúa generando compensaciones, readaptando el gesto del trabajador, lo cual implica de que otro músculo empieza a reemplazar en la función propia del hombro y ya con patologías compensatorias. Eso desencadena una cascada de lesiones que termina no solamente afectando el hombro, sino que continúa con las otras articulaciones. ¿Qué actividades de riesgo? Trabajo con codos elevados, soldadura aérea, lo que se llamaría overhead, similar a lo que puede ser en el deporte. Deportes como el voleibol, como el básquetbol, como el handball, llevan
a trabajar con movimientos overhead por arriba de la cabeza. El uso continuo del brazo en abducción y en flexión, tareas repetitivas con elevación de hombro, pintores y trabajadores de la construcción, electricistas, yesistas, todos los que involucren con un trabajo muy elevado y encima con peso sobre la extremidad, recordando un poco lo que es la física y las palancas primarias estarían determinando sobre el punto de apoyo en la zona del manguito de los rotadores, ¿sí? ¿Qué clínica posee? Dolor superior y lateral del hombro, siempre va a ser muy exquisito en la región más medial del deltoides, fibras medias, donde el movimiento que nosotros vamos a hacer es el de abducción y elevación, con un valor de incremento mayor, todo valorado con la escala de valoración analógica al dolor, y hay varios testeos que podemos realizar semiológicos desde la traumatología. Se restringe la movilidad, vamos a tener impotencia funcional. Hay un dolor nocturno predominante, si bien sabemos que de noche estas patologías pueden doler más por el posicionamiento del paciente al descansar, ¿sí? Y generan muchas veces irradiación hacia el cuello. Ojo con esto, porque muchas veces podemos asociar patologías de origen cérvico-braquial que pueden estar dando sintomatología similar o parecida a la de manguito de los rotadores, entonces no dejar de evaluar nunca la región cervical para poder tener en cuenta esto. Exploración física, dolor y debilidad en la elevación, dolor y debilidad en la rotación interna, dolor y debilidad en la rotación externa y aducción activa. Entre 60 y 90 grados, y desaparece a los 120, vamos a tener una clínica pura del manguito de los rotadores. Diagnosticamos fundamentalmente con los elementos de diagnóstico por imágenes Gold estándar, las radiografías, las ecografías, las resonancias magnéticas nucleares y las tomografías van a aparecer con desplazamientos. Muchas veces el hombro se encuentra más elevado de la región glenohumeral, donde vamos a ver mucho el atrapamiento del supraespinoso. Si bien está discutido en cuanto a que si el síndrome de fricción subacromial provocado por la elevación del húmero genera un desgaste, un deflecamiento del tendón, es cierto. Ahora, que provenga el dolor del hombro en base a solamente esa patología, está bastante discutido porque hay que depender de varias evaluaciones. La ecografía va a dar una evaluación bien detallada en cuanto al tejido, una ruptura de tendón. La resonancia nos va a dar unos valores dependiendo del tipo de imagen que nosotros veamos. Tenemos las T1, las T2, las STIR, ¿sí? O en este caso las con contraste, que muchas veces nos aportan grandes valores de lo que es la patología en sí de lo musculotendinoso. Y la tomografía computada nos va a dar un carácter propio de cuál es el estado del osteofito o esta degeneración del tejido condral que puede provocar rozamientos en los tendones propios del manguito de los rotadores. Descendiendo ya hacia distal nos vamos a encontrar con patologías propias del codo, ¿sí? Llamadas muchas veces con estos nombres determinantes como el codo de tenista, cuando la patología es epicondilia, ¿sí? Si nos dirigimos un poquito más hacia el codo, nos vamos a encontrar con las patologías epicondilias o patologías de los extensores de la mano en ese sentido, ¿sí? Nos vamos a encontrar conjuntamente en este sector, donde vamos a tener los músculos que se denominan extrínsecos de la mano, y que muchas veces el trabajo repetitivo con la mano, donde proviene de la región del hombro, ¿sí? En este caso, las patologías van a estar asociadas directamente a la región epicondilia, ¿sí? Si nosotros quitamos la región muscular, la base va a estar dada y determinada específicamente sobre la región del epicóndilo en cuanto a la ubicación propia de la patología de los extensores de la mano, ¿sí? La prevalencia, ¿sí? Los extensores de la muñeca, principalmente el extensor radial corto del carpo, que tiene histopatología con una tendinosis con microruptura. Siempre las patologías tendinosas hoy ya no se llaman tendinitis, sino se denominan ya dentro de un grupo de tendinopatías. ¿Por qué? Porque la aparición al principio es mínima y después la lesión en la microruptura constante y acumulativa genera esos procesos fibróticos que generan un gran valor de dolor al momento del movimiento, ¿sí? Hay una incidencia poblacional 1 al 3%, trabajadores entre el 13,5%, el 85% y las 95% son tendinopatías de codo, solo el 5 al 10 de los jugadores de tenis. Fíjense que
se la llama codo de tenista, pero muy poca prevalencia en cuanto al gesto deportivo del jugador de tenis y genera bastante ausentismo, ¿sí? La duración media es como una lesión tendinopática, lo cual puede llevar a meses de recuperación, entre 11 y 12 semanas, lo cual se trata muchas veces con, en este caso, antiinflamatorios y kinesiología específicamente. ¿Qué condiciones de riesgo tenemos? Movimientos repetitivos, mayor a 2 horas diarias, una actividad de mucha intensidad, movimientos de pronunciación y supinación con el codo en extensión generan mucho dolor y el uso de herramientas vibratorias. Acá, esto ténganlo en claro de que el movimiento repetitivo vibratorio aumenta la tensión sobre la región de los extensores de muñeca. ¿Por qué? Porque la fijación de la muñeca genera una irradiación directa hacia los músculos extrínsecos de la mano. Movimientos de impacto, flexo-extensión forzada de muñeca, y fíjense que las ocupaciones principales van a estar dadas. ¿Por qué? Por carniceros, los fileteros, los mecánicos, albañiles, pintores, carpinteros, trabajadores metalúrgicos y de soldadura. Es muchísima la incidencia del trabajo en soldadura. Y la industria conservera y frigoríficos, por ejemplo, las empaquetadoras, en este caso de atún, empaquetadoras o descabezadoras eh, de anchoas, son trabajos bastante propios de las patologías tendinosas del codo, ¿sí? Un síntoma específico, un dolor progresivo en la cara lateral del codo, irradiación difusa hacia el antebrazo, a veces con compromiso nervioso, disminuye la fuerza de agarre, sienten parecias, mejora con el reposo, ¿sí? Inicia al primero al tercer día post la actividad intensa, ¿sí? Puede ser que una persona no viene manifestando dolores, su posición es totalmente incorrecta en su puesto de trabajo y un día para el otro tuvo que hacer actividades manuales, llamémoslo, en su hogar, y empieza y dispara la cascada del dolor específicamente. A partir de ahí comienza un proceso de reparación, ¿sí? Donde vamos a tener que trabajar muchísimo para la recuperación. Maniobras de diagnóstico, maniobras típicas de patologías traumatológicas, Cousin, Mills, Mosley, dolor en la extensión resistida, dolor con la muñeca flexionada y extensión completa del codo, dolor en la extensión resistida del tercer dedo. Hay más, diríamos, más pruebas funcionales como para poder determinar patologías tendinosas del codo, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de la epitrocleitis, ya pasamos a la cara interna de la región del codo, donde involucra todos los músculos que son los flexores de la mano o flexores de la muñeca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos los intrínsecos y los extrínsecos de la mano. Recuerden que el palmar mayor y palmar menor generan una flexión de la muñeca y el flexor común profundo de los dedos ya más específicamente se torna directamente a la región profunda. Si nos acercamos un poquito a la muñeca y observamos los músculos flexores, ¿sí? Tengan en cuenta de que llegan hasta el final de la mano, pasando por esta bandeleta, que es la que muchas veces nos va a traer grandes problemáticas al momento de generar las patologías propias de codo, muñeca y mano, ¿sí? A partir de aquí, estos son músculos intrínsecos de la mano y ya los que provienen de fuera son los extrínsecos, pasando por esta región. Este es el palmar largo, que es propio, que genera el movimiento de la flexión de la muñeca, ¿sí? Todo lo que se dirige hacia la aponeurosis palmar va a tener influencia sobre la flexión de la muñeca hacia la cara interna epitroclear. También como las epicondilitis, tienen el 10 y el 20% de todas las epicondilitis, el 85% todos de origen ocupacional, una prevalencia similar a un 1% parecido, afecta igualmente a hombres y mujeres, no hay distinción entre los valores de 40 y 60 años por el tipo de patología también. 60% siempre tener en cuenta que la extremidad dominante marca la tendencia del dolor propio del trabajador, ¿sí? Entonces, de esta manera hay que tenerlo en cuenta y generar un valor propio. Eh, los factores de riesgo, movimientos repetitivos, flexión de muñeca, agarre con fuerza repetitivo, todas las tomas de presa centrada en lo que es el martillo, lo que es el cuchillo, lo que es el machete, ¿sí? Manipulación manual de cargas, vibraciones constantes en el codo específicamente. Si hablamos del túnel cubital, ¿sí? Tengan en cuenta de que el síndrome del túnel cubital lo vamos a encontrar siempre en la región externa de la mano hacia la región del meñique, ¿sí? Es una neuropatía periférica con compresión de la región del nervio cubital, con una incidencia de 25 casos cada 100.000 personas. No es muy común y muy frecuente, pero todo va a determinar de la actividad que realiza, ¿sí?
es más frecuente en hombres que en mujeres y tiene 4 veces más probabilidades de poder avanzar hacia lo que se denomina el síndrome del túnel carpiano, que ya vamos a verlo en un ratito, donde va a ser el de mayor prevalencia dentro de las actividades laborales. Flexiones también repetitivas, constantes, traumas por repetición, presión de codo, compresión de tracción y fricción de los músculos y los tendones en la región inflamada, con manejo de instrumentos pesados, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué síntomas? Va a tener un dolor penetrante sobre la región epitroclear, entumecimiento y parestesias de cuarto y quinto dedo, hasta llega a generar una paresia del cubital, generando lo que se denomina el síndrome del predicador. Si ustedes recuerdan de semiología, esa patología ya cuando es incapacitante genera ese tipo de gesto en el trabajador, ¿sí? Muchas veces, fíjense que el tomar un simple martillo o una masa y quitarle el dedo meñique a el gesto que uno realiza de martillado, pierde condición biomecánica y por ende aumenta tensión en la muñeca, ¿sí? Hay que tener en cuenta porque la pérdida de la fuerza y la destreza, el gesto mecánico del trabajo va a ser totalmente distinto y va a empezar a compensar, ¿sí? Clasificación de McGowan, obviamente tenemos leve, moderada y grave. En cuanto a los síntomas, va a ser todo sensorial, sin una pérdida objetiva. Después aparece la debilidad ya con una pequeña atrofia y por supuesto después la atrofia profunda con trastornos sensoriales e inclusive la imposibilidad de generar la oposición entre el pulgar y el dedo meñique. Aparece la enfermedad de Kerbein, nos vamos al otro extremo de la mano, ¿sí? Ya nos vamos al sector de la tabaquera anatómica o a la región del síndrome del túnel de Kerbein, donde aparece el comportamiento propio de esta región, ¿sí? Inflamación del retináculo extensor, donde tenemos patología del aductor largo del pulgar, ¿sí? Fíjense que el aductor largo y el extensor corto del pulgar van a dar una patología tendinosa de extensión de la mano, ¿sí? Cuando la mano se lleva hacia atrás o cuando el dedo pulgar también apunta hacia medial. Hay dolor e inflamación en la tabaquera anatómica, irradia hacia la mano y el antebrazo porque obviamente está tomando los extrínsecos de la mano y empeora con la abducción y la extensión del pulgar. Si el paciente le hace un signo específico propio del síndrome del túnel de Kerbein y va a arrojar un dolor exquisito y fundamentalmente puntual en la zona de la tabaquera anatómica. También gold estándar para poder evaluar la ecografía y la resonancia magnética son muy confirmativas en este caso. Puede generar una neuropatía periférica, sí, con un alto impacto laboral, por supuesto. El diagnóstico bien es clínico y a veces hay que generar electromiografías con velocidad de conducción y potenciales evocados para poder chequearlo, ¿sí? Y tener en cuenta de que muchas veces el dolor y el entumecimiento y el hormigueo aparece también en cara palmar y en cara dorsal, ¿sí? Porque muchas veces genera un dolor, sobre todo en la región tenar de la mano. ¿Por qué? Porque obviamente la irradiación del dolor ya se hace un poco más difusa y más específica en cuanto a la zona del dolor. En cuanto a la enfermedad ocupacional, ya estaríamos relacionándolo cuando tenemos patologías de lo que se denomina de columna, ¿sí? El principal factor que afecta es el dolor lumbar relacionado con el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene grandes factores de riesgo biomecánico, ¿sí? Hablábamos recién de manipulación manual de cargas, ¿sí? No es lo mismo trabajar sentado en una silla ergonómica de 5 puntas con buen apoyo lumbar a estar empujando una carretilla durante 8 horas de trabajo, ¿sí? Con cargas de ladrillo o con cemento o con mezcla. Los movimientos repetitivos de flexión y torsión, ¿sí? Dentro de la construcción, del trabajo del mecánico, del trabajo del electricista, posturas estáticas prolongadas, vibraciones del cuerpo entero, trabajo de posturas forzadas, ¿sí? Y fíjense que el impacto que tiene la patología lumbar es la primera causa de absentismo laboral en el mundo, ya no en muchos países. Últimos estudios han dado que la patología lumbar prevalente genera ausencias laborales e incapacidades a nivel mundial sobre el tema laboral, ¿sí? Es una cronificación frecuente, alto costo económico y social. Los últimos valores arrojados en Estados Unidos hablan de que la patología lumbar tiene más costos específicos que otro tipo de patologías, inclusive con mayores complicaciones, ¿sí? Hoy genera una gran ausencia laboral, pero también genera una gran demanda de consultas. Entonces, eso hace que el sistema de salud se vea colapsado por este tipo de patologías.
Recomendaciones prácticas para la prevención. Vamos en este caso a volver un poquito el hombro. En prevención primaria, evitar trabajos prolongados con elevación arriba de 90. Diseñar puestos de trabajo. Ya vimos el diseño de puestos de trabajo que queremos que tengamos. Adaptar ese medio de trabajo a la persona, no nosotros a ese medio. Rotación de las tareas, sí, poder ir cambiando en cuanto a la elevación del hombro, que no sea todo unilateral de la mano diestra, pero muchas veces recaemos en eso porque el trabajo requiere, si el trabajo es fino, él requiere de la mano diestra, por supuesto. Y pausas activas cada 2 horas, por supuesto, es lo que planteamos todos desde lo que sería el índice laboral. El equipamiento, plataformas elevadoras para trabajo en altura, herramientas ergonómicas con un peso mucho más reducido, andamios que sean de origen regulable, fortalecimientos del ejercicio de manguito rotador y estiramientos específicos. Acá la consulta a el kinesiólogo o el terapista ocupacional es fundamental para poder tener un buen plan de trabajo de recuperación. Recomendaciones prácticas y prevención en cuanto a lo que es el codo, ¿sí? La epicondilitis y la epitrocleitis, qué medidas preventivas, evitar movimientos repetitivos, tener empuñaduras y herramientas adecuadas al trabajo. Siempre tengan en cuenta de que los factores que a veces desencadenan patologías musculoesqueléticas es no tener la herramienta adecuada para el trabajo, ¿sí? Y recuérdenlo porque lo van a encontrar mucho dentro del consultorio. Las herramientas vibratorias, alternar o alternancia de tareas, por supuesto, cambios de los puestos de trabajo y pausas de 10 minutos cada hora de trabajo en los que son los mecanismos repetitivos. Vuelvo al diseño de herramientas, peso adecuado, mangos antideslizantes que no tengan que tener diríamos, un aspecto propioceptivo dificultoso al momento de generar la acción laboral, diámetros y agarres óptimos, amortiguación de vibración, ¿sí? ¿Qué recomendaciones prácticas nosotros generamos en una prevención lumbar? Hoy por hoy se disminuyó en cuanto a la superintendencia de riesgo de trabajo los valores de peso máximo. Fíjense que las bolsas de cemento cambiaron de 50 kilos a 25 no hace mucho tiempo. Habrá 2 o 3 meses aproximadamente. ¿Por qué? Porque 25 kilos es el peso de condición ideal de traslado y transporte. No podemos, no decimos que la repetición sea beneficiosa, o si tengo que descargar un camión con 200 bolsas de 25 kilos, obviamente la sumatoria no va a ser beneficiosa, pero sí recomendable para el traslado. Una técnica correcta, doblar las rodillas y espalda recta, como si fuera una sentadilla, acercar la carga al cuerpo, siempre tratar de no alejar el peso de la línea media del cuerpo para el traslado y evitar giros con carga, sobre todo cuando los miembros inferiores están anclados en el piso. Genera una rotación con torsión que la columna no le es muy satisfactoria, ¿sí? Diseñar un puesto adecuado con la altura de trabajo, evitar flexión sostenida, asientos que tengan un buen soporte lumbar y tener una alternancia entre sentado y parado, ¿sí? Para poder trabajar correctamente. Ayudas mecánicas, carros, transportes, otras paletas, en este caso se denominan a los ZAMPI, la grúa y hoy por hoy los exoesqueletos, dentro de lo que yo estoy trabajando en la ergonomía, ya están siendo utilizados y de manera bastante frecuente en lugares para evitar este tipo de trastornos. Así que a tener en cuenta de que la parte, diríamos, biomecánica se ve favorecida con estas nuevas incorporaciones de exoesqueleto. ¿Qué tenemos que llegar a la recomendación? Obviamente ustedes van a ser quienes recomienden, pero quienes los ejecute van a ser obviamente los que estén trabajando dentro del ámbito ergonómico de la empresa, ¿sí? Los que son las micropausas o microdescansos. Fíjense, estas fotos son tomadas en las pausas activas que yo les brindo a los empleados en las distintas empresas, con un periodo breve de actividad física y una frecuencia recomendada. Son 5 a 10 minutos cada 2 horas, no te lleva mucho tiempo. Y trabajo repetitivo ya cuando tenés 1 hora de más. ¿Qué tipos de ejercicios? Se pueden ir variando. No hay que inventar mucho, hay que tratar de trabajar sobre los músculos involucrados o sobre los mecanismos involucrados en ese momento. Estiramientos cervicales, movilización de hombros, extensión de muñecas y dedos, rotaciones de tronco, estiramiento lumbar. ¿Sí? ¿Qué beneficios tengo? Reducción de la fatiga fundamentalmente, mejorar la circulación y prevención de contractura. Y aunque ustedes no lo crean, esta posibilidad de tener unos minutos de pausa laboral ya se convierten en un hábito diario donde el trabajador
entiende de que la empresa se preocupa por él y su efecto como trabajo específico dentro de la misma va a generar una productividad mayor. Entonces, beneficio para el empleador y beneficio para el trabajador, ¿sí? Aún hoy, 2025, las empresas ven a la ergonomía de trabajo como un gasto y no como una inversión. Para eso estamos los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, los médicos laborales, los profes en educación física, quienes capacitan y educan dentro de una empresa para identificar el riesgo de trabajo, técnicas correctas de trabajo, uso adecuado de los equipos de protección personal, ejercicios de calentamiento prejornada o actividades propias de la actividad y reconocimiento de los síntomas tempranos. Esto, si estuviera bien trabajado y bien organizado, la patología laboral de trastorno musculoesquelético se vería reducida en un valor bastante importante, ¿sí? Como metodología les dejo capacitación participativa constante, o sea, ustedes dentro del equipo de trabajo, demostraciones prácticas, porque muchas veces si dejamos los flyers pegados en los puestos de trabajo, la persona no los vivenció nunca, no los entendió, implica de que puede llegar a generar una patología a razón de querer hacer un bien, pero termina siendo un mal. Material visual, por supuesto, las infografías, los videos, la evaluación periódica de compresión y las evaluaciones. ¿Con qué frecuencia? Al ingreso, refuerzos anuales y ante cambios específicos de las estructuras de los puestos laborales. Y les dejo, por último, lo que la resolución 886-2015, que deriva de la 29503, habla del nuevo protocolo de ergonomía y fíjense cuáles son las patologías de prevención que toma como referencia. Aquí las que se cuentan son las hernias inguinales directas, mixtas y crurales, las hernias discales lumbosacras con o sin compromiso radicular que tengan un solo segmento columnario. Y fíjense que incluyen las varices primitivas bilaterales. Por lo tanto, a tener en cuenta este tipo de patologías para ser evaluadas y para ser tenidas en cuenta al momento de que nosotros tengamos la recepción de un paciente que venga con algún tipo de patología provocada por esto. El artículo 5 de esta resolución asegura el cumplimiento del protocolo a la RT, a la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que asesorar al empleado en cuanto al cumplimiento de esta resolución. Y también la misma superintendencia tiene que denunciar si este protocolo no se está aplicando dentro de la compañía o de la empresa, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta sobre las modificaciones que están generando en esta resolución 886 del año 2015. Bien, ante cualquier duda o consulta siempre estamos disponibles. Recuerden de que la salud laboral va a depender de todos estos factores que nosotros fuimos viendo. Muchos pueden ser modificables, muchos van a generar patologías a largo plazo, lo cual las van a recibir mucho dentro del consultorio, pero siempre tener en cuenta de que una adecuada salud laboral no es solamente el abordaje de una patología específica, sino de un conjunto de factores que pueden llegar a determinar. Les dejo un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias por su atención.